Muy bien. Y Ya lo vemos. gracias. Iniciamos. Bueno, acerca de mí, ya llevo un par de años trabajando con AWS, ¿verdad? Como Solutions Architect. Aparte de eso, pues tengo varios años, bastantes años de trabajar con el middleware de Oracle. Entonces he estado siempre cerca de aplicaciones y de informática. Y ya entrando en el mundo de AWS, pues se le abren a uno los ojos y se expande la mente con tantos servicios que hay, ¿verdad? Yo espero que todos ya tengan más de alguna carga de trabajo en la nube, eh, porque así pues van a poder empezar a ahorrar a partir de hoy y entre más cargas de trabajo tengan, pues van a ver que el ahorro es más significativo, ¿verdad? Si todavía no tienen una carga de trabajo en AWS, pueden aprovechar el anuncio que les dio Isabel y animarse a probar, a abrir una cuenta, no gastan nada, ¿verdad? Es cierto que hay que poner una tarjeta de crédito, pero si nos mantenemos sobre el free tier, podemos pasar meses, incluso un año, sin dar un solo centavo, ¿verdad? Entonces es muy bueno para experimentar. Muy bien. Vamos a iniciar. Les voy a quitar la cámara para no distraerlos. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de los costos en AWS, en la nube, los podemos dividir en tres, ¿verdad? Los costos de cómputo, los costos de almacenamiento y los costos de transferencia de datos, ¿sí? Esos son los tres rubros, por así decirlo, en los cuales se va a ir o se nos cobra, ¿verdad? Independientemente del servicio que estemos usando, casi siempre va a haber esos tres cobros, ¿verdad? Tiempo de cómputo, cantidad de almacenamiento que estoy utilizando y la transferencia de datos, ¿verdad? AWS plantea que casi siempre la distribución de estos costos es entre un 70 y un 85% para cómputo, entre un 10 y un 20% para almacenamiento y entre 5 y 10% para transferencia de datos, ¿verdad? Eso nos da un poco de idea de dónde es que tenemos que empezar a optimizar, ¿verdad? Donde vamos a tener los mayores ahorros, pues es donde tenemos la mayor cantidad de gasto, ¿verdad? El costo más grande que es cómputo. Obviamente esto va a depender de los tipos de cargas de trabajo que tengamos en la nube, porque puede haber muchos distintos tipos de cargas de trabajo y algunas, pues estos porcentajes van a variar, ¿verdad? Pero vamos a darles acá unos ideas, unos tips para que puedan ahorrar costos en cualquiera de las tres capas, ¿no? Si tienen dudas, preguntas, lo pueden poner en el chat. Yo con mucho gusto cuando termine un segmento, pues los reviso y les respondo. Oye, vamos a iniciar con los costos en cómputo, ¿no? Cuando hablamos de cómputo, nos referimos a todo aquello que hace uso de CPU, ¿verdad? Idealmente, pues ya todos conocen sobre AWS, han trabajado aunque sea un poco, y pues ya saben que cuando hablamos de cómputo, estamos hablando de instancias de EC2, instancias de RDS, nodos de Redshift, de Elasticache, Elasticsearch, Lambda, todo lo que requiere un procesamiento, ¿verdad? Todos esos gastos podemos buscar formas de ahorrar, ¿verdad? Aquí tenemos un listado de herramientas que nos pueden servir para obtener esos tan buscados ahorros. La presentación pues es de bastante alto nivel, mejor dicho, es un vistazo general de todas las soluciones porque cada una de ellas, cada una de estas herramientas es bastante completa y nos va a permitir adentrarnos y obtener un análisis bastante exhaustivo sobre cómo ahorrar y la idea es que ustedes las conozcan, por si no las conocían, y las empiecen a utilizar, ¿verdad? Entonces, no nos vamos a detener tanto en cada una porque se nos va aquí el día entero, ¿verdad? Eso es lo bonito de AWS, que hay mucho, mucho por aprender y descubrir. Muy bien. Iniciando con el primero, el Trusted Advisor. Trusted Advisor es una herramienta de AWS que nos permite para implementar las mejores prácticas. Nos permite ver cómo estamos en nuestras configuraciones
y a partir de ahí aplicar mejoras, ¿verdad? Es un asistente que se corre y se puede correr de forma recurrente en AWS y nos genera estos reportes, ¿verdad? Entonces nos va a permitir optimizar la infraestructura, mejorar la seguridad, aumentar el desempeño y lo más importante en este caso para nosotros, reducir costos, ¿verdad? Algo especial que tiene el Trusted Advisor es que en la parte o en la capa gratuita no se nos incluye los checks de reducir costos, ¿verdad? Para obtener información sobre estas optimizaciones de costos, tenemos que tener un plan de soporte con AWS de tipo Business o Enterprise, ¿verdad? Estos planes de soporte pues tienen un precio, a diferencia del plan de soporte gratuito, que es el acceso a los foros, pero ese precio se ve compensado con todas estas mejores recomendaciones que nos va a dar. Pero si ustedes ya tienen un plan de soporte Business o Enterprise, aprovechen el Trusted Advisor, que ahí les va a decir cómo ahorrar en costos, ¿verdad? Tiene diferentes verificaciones que él hace para saber si estamos o no desperdiciando servicios, ¿verdad? Una de ellas es las IPs elásticas o Elastic IP. Si no están siendo utilizadas, estas tienen un costo. Entonces, si hay Elastic IP sin uso, pues nos informa. Si tenemos volúmenes de EBS sin uso, él también nos informa. Ahora hay un volumen de EBS que no ha tenido IOPS ni operaciones en un buen tiempo, pues lo más seguro es que ese EBS ya nadie lo utiliza, lo podríamos sacar un snapshot, almacenarlo de una forma más barata o eliminarlo completamente. Y así, varias de esas verificaciones. Entonces, si ya lo tienen, estos planes de soporte, utilícenlo. Y si no lo tienen y sus cargas de trabajo son productivas, adquieran, ¿verdad? Por lo menos el business, enterprise es definitivamente para empresas grandes, bastante grandes por el precio, pero si ustedes están encargados de una de esas empresas, pues usen. Y si no, pues una empresa no tan con tanto gasto, pueden utilizar business, que en realidad no es tan caro en comparación a los beneficios que tenemos, ¿verdad? Aparte de estas recomendaciones, pues tenemos la asistencia de AWS, tiempos de respuesta para nuestros casos de minutos, etcétera. Vale la pena. Muy bien. Otra herramienta que tenemos es el Cost Explorer, ¿verdad? Casi nunca nos metemos a Cost Explorer, pero es un servicio para analizar los costos de AWS. Podemos ver los costos mensuales que tenemos, podemos hacer proyección de costos, nos va a dar recomendaciones de ahorro, que es lo que nos interesa, y todo esto pues ya con reportes predefinidos. Entonces no tenemos por qué nosotros ser expertos en manejar esto, él ya nos va a dar las recomendaciones para otros servicios que vamos a ver más adelante de cómo podemos ahorrar, ¿verdad? Entonces también métanse a Cost Explorer, miren en qué están gastando, traten de identificar si los recursos donde se involucra mayor gasto están siendo utilizados y ahí pueden ir ahorrando, ¿verdad? Cost Explorer nos da un montón de herramientas más también para sacar el análisis que nosotros necesitemos de todos los recursos y todos los servicios que corren en AWS, ¿verdad? También este servicio es gratuito, solo tienen que entrar y empezar a experimentar, ¿verdad? Muy bien. Ya entrando de lleno a lo que tenemos, por ejemplo, si nosotros tenemos N cantidad de instancias de EC2 corriendo, ¿cómo podemos obtener un ahorro de eso? Bueno, AWS nos recomienda hacer uso de instancias reservadas. Las instancias reservadas simplemente es que vamos a pagar menos por el mismo tipo de instancia que estamos ejecutando porque nos comprometemos a utilizarla por un año o por 3 años, ¿verdad? Entonces yo les pongo aquí el ejemplo de, déjenme si saco el puntero. Les pongo el ejemplo. Si tenemos una instancia, por ejemplo, una instancia R algo, ¿verdad? Que nos cuesta $1 la hora al mes. Perdón, nos cuesta $1 la hora de uso de cómputo.
Si la pagamos bajo demanda, que es el modelo normal de cuando nosotros levantamos una EC2, vamos a estar pagando $1. ¿Sí? Si nosotros compramos una instancia o una reserva de instancia, se nos va a bajar el precio a 69 centavos. En lugar de pagar $1 por cada hora de uso de esa instancia tipo R, por ejemplo, vamos a estar pagando 69 centavos de dólar. Y si yo me comprometo a pagar, a usarlo, mejor dicho, 3 años, puedo llegar a pagar solo 28 centavos la hora, ¿verdad? Entonces, esto se logra porque le estamos diciendo a AWS, mire, yo voy a usar este tipo de EC2 por 3 años, ¿verdad? Entonces ellos ya saben que tienen ese recurso que va a ser utilizado y pues nos pueden dar un mejor precio, ¿verdad? ¿Y cómo es que conseguimos bajar aún más los precios? Porque tenemos varios tipos de instancias reservadas. Está el tipo estándar, el tipo convertible y el tipo programable en horario, ¿verdad? La diferencia entre estándar y convertible se refiere a que tenemos o no fijo las características de la EC2, ¿verdad? Cuando levantamos una máquina virtual, nosotros escogemos la familia, y se recuerdan, tenemos la familia T de propósito general, la M también de propósito general, pero con CPU constante. Tenemos la familia R, orientada más a uso de memoria, la C para uso de CPU, I, F, Z, tenemos varias familias de instancias. Entonces, cuando nosotros escogemos una reserva de instancia de tipo estándar, nos tenemos que quedar fijos en esa familia, ¿verdad? Yo digo, voy a usar una EC2 tipo R5 y tamaño large con sistema operativo Linux. En tipo estándar, yo no puedo cambiar mayores características de esa instancia. Va a tener que ser, me tengo que quedar todo el año o los 3 años con esa instancia de ese tipo, ¿verdad? Mientras que si utilizo una instancia reservada de tipo convertible, yo puedo variar y si estoy con una familia M, me puedo pasar a la R, puedo cambiar el sistema operativo, etc. Al tener esa facilidad de conversión, pues el precio no es tan barato, ¿verdad? Porque en realidad no tenemos reservada una capacidad específica, sino la podemos variar. Entonces, por eso es que AWS no nos ofrece tanto descuento. Sin embargo, pasar de $1 a 69, pues estamos pagando bastante menos, ¿verdad? Y el tipo de pago, que puede ser todo de una vez, pago parcial o sin pago, es decir, que va a ser un cobro mensual, como cualquier otro consumo de AWS, pues eso también afecta cuánto descuento nos puede hacer, ¿verdad? Y es por eso que aquí nos indica que hasta un 72% de descuento. Ese 72% lo podemos alcanzar cuando reservamos una instancia estándar por 3 años y decidimos pagar los 3 años de un solo, ¿verdad? Entonces, haciendo cuentas, en lugar de pagar $1 la hora, terminamos pagando solo 28 centavos. ¿Verdad? Entonces, es un ahorro bastante significativo. Esto se recomienda para cuando tenemos cargas de trabajo estáticas, ¿verdad? Es decir, que no tienen una fluctuación muy significativa y que sabemos de que si ponemos una instancia con 4 CPUs, 16 GB de RAM, no vamos a tener problemas de que, bueno, necesita ahora una instancia más grande o esta simplemente quedó holgada, debería haber puesto una más pequeña. Ya son con cargas de trabajo que nosotros conocemos, ¿verdad? Y que tenemos un comportamiento constante. Este tipo de compras de instancias reservadas lo podemos hacer no solo con instancias de EC2, que son los servidores virtuales, sino con instancias de base de datos en el modelo RDS, ¿verdad? En Relational Database Service. También lo podemos hacer con nodos de Redshift, con Elasticache, con Elasticsearch. Entonces podemos ahorrar recursos en todos esos servicios que muchas veces se pone el servidor y ya nos olvidamos de él, ¿verdad? Entonces, si ese servidor es fijo, pues podemos empezar a comprar mejor la reserva de instancia y empezar a ahorrar, ¿verdad? ¿Y cómo es que se aplica estos ahorros?
Pues simplemente, si yo digo, por ejemplo, compro una instancia reservada de una instancia M5 Large con sistema operativo Windows, cada vez que yo inicie una instancia de ese tipo, en vez de cobrarme, por ejemplo, el dólar, me van a cobrar los 28 centavos. Si yo decido no levantar una M5 como fue la compra que hice de reserva, sino levanto una T2, por ejemplo, no va a ser match con la compra, entonces la T2 me la van a cobrar normal, ¿verdad? Como bajo demanda. Entonces, ¿cómo sabemos si estamos usando o no las reservas? Con el Cost Explorer. El Cost Explorer nos va a decir en uno de sus tantos reportes cuántas reservas tengo y qué tanto las estoy utilizando, ¿verdad? Lo ideal es siempre llegar a un 100% de utilización de nuestras reservas. Además, tenemos aquí las instancias spot, ¿verdad? Las instancias spot lo que nos permiten es hacer uso de capacidad de cómputo que AWS tiene sin utilizar, ¿verdad? Entonces, AWS pues tiene N cantidad de servidores, ¿verdad? Que están disponibles para todos nosotros como clientes. Muchos de esos van a estar sin uso, ¿verdad? Y como están sin uso, pues nos ofrece que los podamos utilizar con un mejor precio, un ahorro de hasta 90% comparado con el precio bajo demanda, pero con la condición de que si lo necesitan, lo van a reclamar y nos van a dar una notificación de 2 minutos antes de que nuestra instancia se muera. Entonces, esto sirve para cargas de trabajo que son tolerantes a fallos, ¿verdad? Que se levanta la instancia, puede estar procesando algún tipo de información y cuando llegue la notificación, pues se puede dejar de procesar, grabar los cambios en un almacenamiento externo, ¿verdad? S3, EFS, un EBS que se monte al momento y se apaga la máquina, ¿verdad? Se termina. Entonces, para ese tipo de cargas de trabajo, podemos utilizar instancias tipo spot, ¿verdad? Y tenemos un ahorro de hasta el 90%. Eso significa que si yo levanto una instancia tipo R, como les mencionaba, una R5 4X Large, que cuesta $1 la hora, si lo levanto en modo spot, voy a pagar 10 centavos. ¿Verdad? Así de barato. ¿Qué va a pasar? Que simplemente yo mando a crear una instancia, pero en este caso no la creo bajo demanda, sino hago un request a Spot y si hay disponibilidad, me la van a dar y yo la puedo ya empezar a usar, ¿verdad? Regularmente se utiliza esto en combinación con grupos de autoescala para que tengamos instancias de diferentes tipos y bajo diferentes modelos. De esta forma, nunca nos quedamos sin servir o de procesar la información que necesitemos, ¿no? Pero es muy interesante empezar a hacer uso de este tipo de instancias porque obtenemos los mejores precios que haya, ¿verdad? Estos están únicamente para instancias EC2, ¿verdad? Simplemente para instancias EC2. Muy bien. Otra herramienta que tenemos para ahorrar en costos de cómputo son los Savings Plans. Los Savings Plans es un modelo de precios con ahorro de hasta el 72%, al igual que las instancias reservadas. Pero estos, ¿cómo funcionan? La diferencia es que con los Savings Plans nosotros nos comprometemos a realizar un pago mensual de cierta cantidad de dinero, ¿verdad? Nosotros ya sabemos, por ejemplo, que nosotros vamos a utilizar una instancia R5 4X Large todo el tiempo, las 24 horas del día. Eso me cuesta $1 la hora. ¿Sí? Yo sé que voy a estar pagando ese dólar. Siempre, siempre, siempre. Entonces, ¿qué digo? Bueno, mire, voy a comprar un plan de ahorros. Eso significa, me voy a comprometer a pagar cierta cantidad por un año o por 3 años. Si yo digo que voy a pagar $1 siempre la hora,
lo que va a hacer AWS es de que en lugar de cobrarme el cómputo al mismo precio, me da un porcentaje de descuento, ¿verdad? Que puede llegar a ser hasta el 72%. ¿Sí? En el caso de la instancia R5 4X Large, al momento de yo decir que voy a estar pagando $1 la hora siempre, AWS me da un descuento del 28% si decido pagar por un año, o un descuento del 52% si yo decido pagar por 3 años. Eso significa que yo ahora podría levantar no solo una, sino dos instancias R5 4X Large que igual voy a seguir pagando solo $1, ¿verdad? Así es como funcionan los savings plans. Yo me comprometo a pagar ciertos dólares la hora, siempre, y eso me brinda descuentos para poder utilizar más recursos de cómputo. Hay dos tipos de recursos de tipos de savings plans. Está el savings plan de EC2, donde va a estar amarrado solo a instancias de EC2, sin importar la familia, sin importar el tamaño, la región o el sistema operativo. Y tenemos savings plans de cómputo general. Y esto va a involucrar si nosotros tenemos servicios de contenedores con Fargate, si tenemos serverless con Lambda, todo eso se mete dentro del mismo savings plan. Entonces yo puedo hacer uso de este tipo de planes de ahorro para pagar cierta cantidad de dinero fijo, pero que va a significar un ahorro en términos globales, ¿verdad? Los métodos de pago, al igual que las instancias reservadas, son todo de un solo, parcialmente o sin pago upfront, ¿verdad? Sin pago inicial, si nos vamos a ver cobrando mensual. Entre más años yo me comprometa y más pague de un solo, así obtengo mejores descuentos, ¿verdad? Entonces, podríamos pasar de en lugar de estar pagando $1 por la máquina, seguimos pagando $1, pero puedo levantar no solo una, sino varias máquinas, ¿verdad? Puedo tener varias instancias corriendo, haciendo más cantidad de trabajo, pero pagando el mismo precio, ¿verdad? $1. Ya habíamos mencionado que teníamos la parte de autoscaling, ¿verdad? El autoscaling es un servicio que nos permite escalar las aplicaciones para optimizar el desempeño y los costos, ¿verdad? Esto significa poder atender la demanda que tengamos con los recursos necesarios y justos, ¿verdad? No vamos a tener más ese problema de que cuando es hora pico nuestros servidores se saturan y si ponemos tantos servidores para que en la hora pico no pase nada, el resto del día pasan ociosos, eso se acabó. Con autoscaling nosotros podemos ajustar la capacidad de cómputo que tenemos en base a la demanda que estamos sufriendo, ¿verdad? Todo esto se hace por medio de políticas de escalamiento basadas en reglas con métricas y alarmas, ¿verdad? Podemos hacerlo también en base a horarios. Si tenemos una demanda bastante conocida, ¿verdad? Puede ser que todas las mañanas haya mayor demanda o que en las noches se dispare la demanda o ciertos días hay mayor demanda. Podemos planificar esos horarios para que hayan más servidores y puedan atender nuestras solicitudes, ¿verdad? O podemos utilizar una métrica y definir, bueno, el CPU, por ejemplo, que se mantenga en 40% de uso, porque yo sé que ahí, en ese porcentaje, todavía los tiempos de respuesta son aceptables. AWS en autoscaling va a buscar y a apagar y a levantar servidores buscando que ese uso de CPU se mantenga al 40% siempre, ¿verdad? De esta forma, utilizando autoscaling, logramos pagar solo por lo que realmente utilizamos, ¿verdad? Si estamos hablando de una página web, podemos tener un servidor corriendo o dos servidores corriendo para atender la carga básica y cuando empieza a haber mayor demanda, que el uso de CPU aumenta,
levantar 2 servidores más, 4 servidores más, 100 servidores más, buscando que siempre se pueda atender y no haya ningún fallo, ¿verdad? Si la demanda empieza a disminuir, pues se empiezan a matar los servidores y bajamos de 100, 75, 50 hasta quedarnos con lo mínimo aceptable, ¿verdad? Este servicio de auto-scaling lo podemos aplicar para las instancias EC2, para contenedores con ECS, para la base de datos NoSQL, DynamoDB, y para las bases de datos en RDS de Aurora con las Auroras réplicas, ¿verdad? Que nos van a permitir distribuir hacia a estos nodos de base de datos todo lo que son consultas. Entonces, auto-scaling también nos sirve mucho para ahorrar en costos, ¿verdad? Porque ya no tenemos que estar adivinando, haciendo el famoso capacity plan, ¿verdad? Ah, bueno, cuando sea hora pico, yo digo que vamos a necesitar 10 servidores, pongamos los 10 siempre. Ah, no, con auto-scaling podemos empezar con 2 y conforme la demanda empiece a crecer, llegar a esos 10, ¿verdad? Entonces, ya no tenemos que tener cómputo ocioso, sino siempre optimizado. Y cuando nosotros empezamos a trabajar con AWS, en realidad es cualquier nuevo proyecto, casi nunca sabemos si la instancia de EC2 que seleccionamos está del todo adecuada a la demanda o a la carga de trabajo que estamos sufriendo, ¿verdad? Puede ser de que nosotros levantamos un servidor web, las páginas hacen mucho procesamiento, entonces tiene mucho uso de CPU, o puede ser de que manejamos mucha información en caché, entonces tiene mucho uso de memoria, y pues en base a lo que nosotros creemos, nos vamos por una instancia de la familia T, por ejemplo, de propósito general, porque estamos empezando, o nos tiramos de lleno a una instancia de la familia M, que sabemos que es de propósito general, pero el CPU va a ser constante, lo podemos saturar hasta el 100% sin penalización, o nos vamos por una familia R orientada a mayor memoria, ¿verdad? Y así, nos podemos empezar a orientar por las características de las instancias. Pero al final de cuentas, cuando ya empieza la carga de trabajo, las solicitudes, y lleva ciertos días trabajando, puede ser de que en realidad no estemos usando la mejor instancia. AWS ha creado el servicio de Compute Optimizer para que nos dé recomendaciones en base a las métricas y el histórico del uso de nuestras instancias procesadas por medio de Machine Learning y nos diga, mire, le recomendamos que en lugar de usar una M5 Large, utilice una R5 2X Large, ¿verdad? Sabemos que se le está saturando el CPU, tiene mucho uso de memoria, esa es la mejor instancia. Entonces, Compute Optimizer nos da este tipo de recomendaciones, no solo para crecer, sino también para decrecer. Puede ser que tengamos una instancia muy grande y nuestro servidor, pues nuestra aplicación está bastante optimizada, entonces no hace uso de mucho CPU ni de mucha memoria. Entonces, Compute Optimizer nos va a decir, bueno, en lugar de una M5 Large, debería pasarse una T3 medio, ¿verdad? El CPU nunca pasa del 20%, la memoria se mantiene usada a un 25-30%, un servidor con menor memoria y menor CPU le va a funcionar igual, ¿verdad? Estas recomendaciones son las que nos brinda el Compute Optimizer. Y ahora, aparte de recomendaciones para tipos de instancias de EC2, también tiene para la configuración de volúmenes de EBS, y nos podemos mover entre los distintos tipos de EBS, ¿verdad? GP2, el nuevo GP3, o pasarnos a IO1, IO2, ¿verdad? Y también para grupos de autoscaling, ¿verdad? Con todas estas recomendaciones podemos lograr hasta un 25% de ahorro, ¿verdad? ¿Y cómo se mira el Compute Optimizer? Que en este caso sí es un poco más visual la interacción, es de esta forma, ¿verdad? Nosotros entramos al servicio y nos va a decir Compute Optimizer cómo están nuestras instancias. En este caso, pues teníamos optimizadas las dos instancias, pero nos va a salir aquí
si las tenemos sobreprovisionadas, no provisionadas de forma correcta, ¿verdad? Y lo mismo para los volúmenes de EBS, si los tenemos optimizados o no optimizados. Cuando entramos a cualquiera de estas opciones, nos sale ya con mayor detalle todas las instancias que tenemos y las distintas opciones. Lo interesante es que nos da las distintas opciones de tipo de instancia, el precio actual, cuánto podemos llegar al nuevo precio y cuánto podemos ahorrar. En este caso, por ejemplo, a pesar de que está en un formato optimizado, igual nos recomienda pasar de una familia T2 a una familia T3, ¿verdad? Casi siempre, o mejor dicho, siempre, las nuevas versiones de todos los servicios nos van a ofrecer un mejor precio. Entonces, lo mejor es seguir la evolución de AWS e ir migrando hacia lo nuevo. Las T2 son la versión pasada de la familia T y, si se dan cuenta, es más cara que una T3. A pesar de que el tamaño es mismo, aquí estamos pagando 0.0116 y la T3 cuesta 0.0104. Vamos a estar ahorrando 0.0012 de dólar, ¿verdad? Esto pues porque es una instancia micro, pero lo mismo sucede para las instancias más grandes, ¿verdad? Una T3 Large comparada con una T2 Large va a ser mucho más barata, ¿verdad? No solo más barata, sino que el desempeño es mejor. Entonces siempre es bueno irnos moviendo. Y para no quedarnos con la duda, podemos seleccionar la opción y ver cuál sería el comportamiento. Aquí nos dice, bueno, el uso de CPU es así. Si usted escoge la primera opción, ¿verdad?, que es la que tenemos seleccionada, el uso de CPU será de esta forma. Entonces nos damos cuenta que aquí el uso de CPU incluso va a disminuir. Si queremos obtener las mejores recomendaciones, lo ideal es que configuremos el componente de CloudWatch Agent, ¿verdad? El agente de CloudWatch se instala en las EC2s y este nos va a permitir obtener métricas de memoria. Como ustedes saben, las métricas que ofrecen EC2 se basan en CPU, disco y red, ¿verdad? La memoria es algo que maneja el sistema operativo y por lo mismo no lo puede obtener el hipervisor. Utilizando el agente de CloudWatch, podemos sacar esa métrica de memoria con la cual se alimenta el Compute Optimizer y nos va a dar recomendaciones todavía más precisas, ¿verdad? Como les digo, las recomendaciones pueden ser que nos digan que tenemos sobreprovisionado la instancia o que no la tenemos bien provisionada, ¿verdad? Entonces podemos subir o bajar. De igual forma, vamos a tener un mejor desempeño y vamos a tener un ahorro en costos, ¿verdad? Muy bien. Luego tenemos el Instance Scheduler. Instance Scheduler es una solución de AWS que nos va a permitir configurar de forma simple un horario para iniciar o detener las instancias de EC2, ¿verdad? Muchas veces hay muchas cargas de trabajo que solo funcionan en horario de oficina, ¿verdad? De 8 de la mañana a 6 de la tarde, por ahí, ese es el horario, y en las noches ya no se utiliza. No es necesario, bien podría estar apagado, pero no lo hacemos porque qué tedio estar encendiendo la máquina, apagando la máquina cada día, se nos puede olvidar, no estamos disponibles, el que la necesita no lo puede encender, ¿verdad? Porque es un usuario final, al cual simplemente ingresaba al portal, y pues todo esto se genera un problema. O si estamos hablando de cargas de trabajo de desarrollo y de QA, de pruebas, pues eso también en la noche, a no ser que tengamos desarrolladores que trabajan mejor de noche, posiblemente no van a estar siendo utilizadas. Entonces, con Instant Scheduler, de una forma sencilla, nosotros podemos programar y en base a tags, identificar las EC2s que se tienen que apagar y encender en distintos horarios, ¿verdad? Y esto nos va a permitir un ahorro de hasta 70% comparado con instancias que trabajan las 24 horas, ¿verdad? Posiblemente yo necesito solo 8 horas arriba un servidor y estoy pagando 3 veces eso porque lo tengo encendido 24 horas, ¿verdad? Cuando con solo 8 me serviría, ¿no? Entonces, esta solución es muy sencilla de utilizar
es provista por AWS, su despliegue es por medio de CloudFormation, y luego ya nos queda solo configurar la tabla con los horarios y taguear nuestras instancias de EC2. La configuración se hace con DynamoDB. Aquí podemos ver un ejemplo de la tabla. Tenemos los periodos y tenemos los horarios en los cuales se va a trabajar y simplemente es de especificar hora de inicio, hora de apagado, qué días lo queremos y podemos hacer varias combinaciones, ¿verdad? En la documentación de Instance Scheduler tenemos más información al respecto porque podemos incluso operar no solo instancias de EC2, sino también bases de datos en RDS. Entonces podemos programar todo esto. Simplemente especificando acá, como les digo, los días y las horas en las que queramos que trabaje. Esta es la estructura o el esquema de la solución. Hace uso de Lambda para mandar a apagar las máquinas, CloudWatch para ejecutar la Lambda en ciertos horarios, ¿verdad? Lo podemos programar nosotros que se ejecute cada 5 minutos, cada 15, cada hora, para que él esté revisando qué servicios tienen o no que estar encendidos. La tabla de configuraciones está en Dynamo y él se encarga de mandar a apagar y encender las instancias de EC2 y las bases de datos de RDS, ¿verdad? Esto sirve mucho para implementar no solo en desarrollo en QA, sino también en producción, ¿verdad? Hay servidores que muchas veces no se necesitan en ciertos horarios, se puede programar para que se encienda y se apague automáticamente, ¿verdad? Ya no tenemos que preocuparnos nosotros de estar recordándonos de apagarla o de encenderla. Voy a revisar si tienen por acá dudas. Denme un segundo. No. Bueno, si tienen dudas, ya saben que pueden escribir en el chat. Si no hay, continuamos. Ok. Entonces, esas fueron las herramientas para buscar ahorros en la parte de cómputo, ¿verdad? Ahora nos vamos a pasar a la otra área que es de almacenamiento. Entonces, la optimización de costos en AWS en la parte de almacenamiento, tenemos también el Trusted Advisor, que nos va a servir, como les digo, es muy completo, no solo para optimización de costos, sino a nivel seguridad, desempeño. Les recomiendo que lo visiten. Tenemos en S3 varias herramientas de análisis. Hay un nuevo servicio o una nueva herramienta de S3 que acaban de lanzar que se llama S3 Storage Lens, que son unos dashboards, unos tableros para análisis de cómo es el comportamiento en S3. Tenemos la clase de almacenamiento S3 Intelligent Tiering, que nos va a permitir obtener ahorros. Y por último tenemos políticas de ciclo de vida para los objetos, ¿verdad? Que nos va a permitir también buscar hacer uso de las clases de almacenamiento más baratas. Ahorita, como ustedes sabrán, está el reInvent, que es virtual y es libre, todos lo pueden ver. No sé si habrán visto, que se me pasó ahorita agregarlo por lo mismo que es bastante nuevo, que a nivel de EBS acaban de sacar una nueva versión, los volúmenes EBS, ahora de propósito general está la versión 3, GP3, GP3. Y no solo es más rápido, con mejor desempeño, sino que nos ofrece un 20% de ahorro. Entonces, como les digo, siempre lo mejor es irnos moviendo, irnos migrando a lo más nuevo en AWS, que nos va a dar las mejores características y mejor precio. Entonces, ahorita todos los EBS, si ustedes quieren ahorrar en EBS, es tan fácil como pasarlos de GP2 a GP3 y ya tenemos un 20% de ahorro en almacenamiento, ¿verdad? Que es bastante. Muy bien. Entonces, con S3 Analytics, la parte de Trusted Advisor es exactamente la misma, ¿verdad? Ahí tenemos varios checks que podemos ir a revisar. En S3 Analytics tenemos el Storage Class Analysis.
que es una herramienta que nos permite generar reportes de análisis con patrones de acceso S3, ¿verdad? Toda esta información nos va a servir para definir políticas de rotación de archivos. Ya saben, pasarlas a las distintas clases de almacenamiento de S3. ¿Qué archivos deberían de estar en la clase estándar? ¿Cuáles deberían de estar en la clase estándar Infrequent Access? ¿Verdad? Como saben, estándar tiene cierto precio, estándar Infrequent Access es más barata, ¿verdad? ¿Por qué es más barata? Porque está pensada para objetos que no son solicitados todo el tiempo. Pero si se necesitan, se van a traer con la misma latencia, la misma velocidad que si están en la capa estándar, pero tienen un pequeño costo o una pequeña tasa por cierta cantidad de objetos, ¿verdad? De request. Entonces, esa es en sí la diferencia. En base a estos patrones o este análisis, nosotros podemos decidir cómo movemos los objetos de clase, ya sea de forma manual, con batch, o utilizando las herramientas de Lifecycle Rules, ¿verdad? Que trae S3. Todos estos análisis los podemos sacar a hojas de cálculo, los podemos visualizar con QuickSight, podemos hacer lo que queramos. Obviamente, hacer todo este análisis pues requiere tiempo, ¿verdad? Entonces, si queremos sacar los mejores ahorros, pues tenemos que meternos de lleno a ver. Y por esto es que AWS también acaba de anunciarlo en el reInvent, la siguiente herramienta, que es Amazon S3 Storage Lens, que es una herramienta para análisis y obtener esa visión, esa visibilidad que nos hacía falta sobre S3. Ahora, podemos tener nuestros análisis en tablas y luego graficarlas, pero con Amazon S3 Storage Lens tenemos una visualización del uso del almacenamiento, tendencias de uso y a nivel seguridad. Podemos crear dashboards de diferentes filtros para tener distintos puntos de visión sobre los buckets, sobre prefijos de los buckets, sobre todos los buckets a nivel organizacional, etc. Este servicio es gratuito para las métricas básicas y se puede pagar para tener unas métricas avanzadas, ¿verdad? Eso es así es como funciona. Este es un ejemplo de cómo se ve un dashboard de Amazon S3 Storage Lens, ¿verdad? Vamos a poder ver o tener un overview de todos los buckets que nosotros estemos analizando, cómo es el crecimiento, cuántos objetos hay, cuál es el tamaño promedio de los objetos, cuántos buckets, en cuántas cuentas está distribuido, si estamos hablando de una organización. Y nos podemos ir a nivel de cost efficiency, data protection y actividad. Entonces, de esa forma podemos ver cómo está el crecimiento, cómo está el comportamiento y a nosotros tomar mejores decisiones sobre cómo debería estar almacenada la información, ¿verdad? Si se recuerdan, S3 ofrece varias clases de almacenamiento, estándar, estándar Infrequent Access, estándar Infrequent Access One Zone, Leisure Deep Archive, etc. Cada una más barata, pero pensada para un uso menos frecuente, ¿verdad? Hasta almacenamiento más barato que es el Leisure Deep Archive, que es sumamente barato. Si nosotros no queremos estar pensando cómo hacer ese movimiento de los objetos, podemos delegar ese trabajo a S3. Y S3, aparte de las capas de almacenamiento de las clases de almacenamiento que les había mencionado, tenemos también la S3 Intelligent Tier. S3 Intelligent Tier es la clase de almacenamiento de S3 que nos permite optimizar costos automáticamente. ¿Por qué? Porque en base a los patrones de acceso, él automáticamente mueve los objetos entre las clases estándar y estándar Infrequent Access, ¿verdad? No hay impacto en el desempeño ni tenemos sobrecarga operacional. Ninguno de nosotros tiene que estar haciendo ese trabajo y ir a traer un objeto a estándar o un objeto estándar Infrequent Access toma el mismo tiempo. Entonces, no hay diferencia, ¿verdad?
Esto nos lleva a hacer unos pequeños cálculos que les pongo ahí, por ejemplo, ¿verdad? Es un cálculo aproximado. Si nosotros tenemos 1000 archivos en S3 de 1 GB cada uno, es decir, tenemos 1 terabyte casi de datos en S3, y 500 de esos archivos son accedidos una vez al día, y la otra mitad, los otros 500, solo es una vez al mes, durante un año vamos a pagar, si los dejamos en la Standard Tier, $275. Si los ponemos en Intelligent Tier, él va a estar viendo cómo es el acceso de esos archivos, y estos que son accedidos solo una vez al mes, lo más seguro es que los va a pasar en Frequent Access. Y en Infrequent Access es más barato el precio por gigabyte. Entonces, al final estaríamos pagando $220, ¿verdad? Vamos a tener ahí un ahorro bastante significativo en el uso de S3, ¿verdad? Tenemos la misma cantidad de archivos, pero en la clase que más conviene, y eso nos brinda un ahorro, ¿verdad? Pues esto lo hace automáticamente S3 Intelligent Tier, y el costo que tenemos extra, que es por recolección de métricas, la verdad es que no llega a ser significativo cuando ya vemos el ahorro, ¿verdad? Que podemos obtener. Y por último, tenemos el uso de las políticas del manejo de vida de los objetos, ¿verdad? Las Lifecycle Policies existen tanto en S3 como en el servicio de disco compartido o Elastic File System, ¿verdad? En estos dos servicios tenemos políticas que nos permiten mover los datos entre una clase de almacenamiento y otra. Esto se hace en base a días. Nosotros definimos cuántos días tienen que pasar para que un objeto lo pasemos de la clase estándar a la clase de Infrequent Access, ¿verdad? Siempre Infrequent Access está pensada para objetos que no son solicitados de forma común, de forma diaria, y por lo tanto van a ser un precio por gigabyte más barato, pero tiene un pequeño costo cada vez que yo lo mando a pedir, ¿verdad? Entonces, si yo pongo un objeto que es solicitado todo el tiempo en Infrequent Access, no va a servir de mucho que yo pague poco por gigabyte, porque ese costo por cada request puede ser que suba el precio, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante que tengamos ese análisis bien hecho. Y con los Lifecycle Policies, pues nosotros podemos definir cada cuántos días pasamos los objetos de estándar a estándar Infrequent Access, ¿verdad? En el caso de S3, si nos centramos en S3, 1 terabyte de datos en estándar nos cuesta $23 al mes. En estándar Infrequent Access baja a $12.50. En Glacier, que es el servicio más para archivos de backups y datos que no necesitamos, a no ser que haya un caso especial, baja a $4. Y Glacier Deep Archive, que podríamos pensar que es nuestra bóveda donde vamos a meter los datos que en realidad se van a necesitar muy de vez en cuando, cuesta 99 centavos. Entonces, si se dan cuenta, cada una de estas capas es más barata, pero está pensada para que la data cada vez sea más fría. Aquí pueden ir nuestros backups, que esperando que no pase nada, pues no los tendríamos que llegar a necesitar nunca, ¿verdad? Pero si los necesitamos, ahí van a estar bien resguardados, los podemos recuperar. La otra característica de las capas es que entre más barata, los tiempos de recuperación de datos es más lenta. Entre estándar y estándar Infrequent Access no hay diferencia, es igual de inmediato, pero entre Glacier ya nos toma ciertos minutos hacer el request para poder obtener los datos, y en Glacier Deep Archive ya estaríamos hablando de horas, ¿verdad? Si ahí tenemos guardados los archivos, se hace un request para recuperarlos, y esto puede tomar entre un par de horas hasta 12 horas, ¿verdad? Por eso es tan barato y pensado para archivos que no se necesitan con frecuencia. Si hablamos de EFS, estamos hablando que 10 gigabytes de almacenamiento al mes me van a costar $3, pero si yo utilizo la clase Infrequent Access,
que tiene la misma velocidad de recuperación de archivos, voy a estar pagando 25 centavos. Hasta aquí la diferencia también es abismal en cantidad de datos, en cantidad de ahorro, perdón, para 10 gigabytes de datos. Entonces, esta es otra recomendación. Hagan uso de las Lifecycle Policies y muevan los datos que no sean de acceso frecuente a las capas de Infrequent Access, ¿verdad? Que van a obtener un ahorro bastante grande. ¿Alguna duda, pregunta? Déjenme ver. No, estamos bien. Bueno, entonces esas fueron las herramientas o los tips para ahorro en costos de almacenamiento. Y vamos a pasar a la última parte, que es la de ahorros en costos de transferencia de datos. Muy bien. En transferencia de datos, lo podríamos separar en estas cuatro partes. Todo lo que es datos que van de Internet a AWS es completamente gratis, ¿verdad? Todo lo que llamamos tráfico inbound. Yo estoy subiendo un archivo a AWS, estoy mandando solicitudes a AWS, todo ese tráfico que entra es completamente gratuito. No pago nada por él. Ahora, el tráfico que sale de AWS hacia mis usuarios finales, ese sí lo tengo que pagar. ¿Verdad? Todo lo que es outbound, ¿verdad? Descargas que ellos hacen de archivos, descargas que hacen de documentos, visitas a las páginas web, etc. Todo eso sí tiene un costo. Si yo tengo datos en una región de AWS y los transfiero a otra región, también tiene un costo, ¿verdad? Cuando se están yendo por la red de AWS, la comunicación interregion o interregión también tiene costo. Si yo estoy trabajando en una sola región y hago uso de varias zonas de disponibilidad, como recomiendan las mejores prácticas, los datos que van de una zona de disponibilidad a otra también tienen un costo, ¿verdad? Es pequeño, pero también tienen un costo. Entonces, todo esto es bueno saber, porque si yo tengo que pasar 1 terabyte de datos de una máquina a otra, si las máquinas están en la misma zona de disponibilidad, no voy a pagar nada. Pero si una máquina está en la Z1 y la otra en la Z2, pues voy a pagar esa transferencia de datos de 1 terabyte, ¿verdad? Entonces, esto conviene saber. El precio, como les digo, es bastante económico, pero vale la pena saber. Y luego, pues están todos los cargos por procesamiento de datos de los diferentes servicios, del NAT Gateway, del Virtual Private Gateway, Direct Connect, etc. Todos esos también tienen ahí un pequeño costo, que casi siempre que hacemos cálculos para saber cuánto nos cuesta una solución, no los tomamos en cuenta. Ahora pensamos, bueno, un servidor, cómputo, almacenamiento, tanto de storage, una base de datos acá, pero no pensamos, bueno, ¿y cuánta data va a entrar? Esa es gratis, pues no importa mucho, pero ¿cuánta data va a salir? ¿Verdad? ¿Cuánta data va a estar viajando entre mis distintos componentes? Todo eso me va a ayudar a diseñar de mejor forma mi solución y saber cuánto costo va a tener, ¿no? Entonces, aquí hay una pequeña tabla donde están todos los caminos de comunicación que hay y los distintos costos que pueden tener, ¿verdad? Los costos varían desde 10 centavos de dólar el giga para la comunicación que va de EC2 hacia el exterior por Internet, hasta 1 centavo de dólar el giga para la comunicación que ocurre entre AZs, ¿verdad? Y de ahí pues hay un gran esquema de distintos costos que pueden ver. Entonces es importante conocerlos para saber cómo podríamos empezar a ahorrar un poco, ¿verdad? Y los principales puntos de ahorro, porque al final de cuentas la data pues tiene que viajar, pero hay 3 puntos de ahorro que nos pareció interesantes que podemos compartir con ustedes, son los siguientes. Tenemos la utilización de CloudFront, que nos va a permitir
tener un menor precio en transferencia de datos, aparte de mejorar la disponibilidad de los recursos, tener menor latencia, mayor distribución y uso de caché, ¿verdad? Tenemos Direct Connect para cuando necesitamos transmitir grandes cantidades de datos hacia AWS o de AWS hacia nosotros, hacia nuestro data center, además de las mejoras en latencia, mayor estabilidad de red, etcétera, que nos ofrece. Y por último, los VPC Endpoints, que nos van a permitir interactuar con servicios de AWS sin salir de la red de AWS, ¿no? Muy bien. Entonces, en el caso de CloudFront, es un servicio de CDN, ¿verdad? Es la red de entrega de contenido de AWS. Nos va a permitir hacer esa entrega de contenido de forma segura, con menor latencia y alta velocidad a nivel global. Hace uso de los más de 200 puntos de presencia de AWS en el mundo y si tenemos pues un sitio web a nivel global, va a hacer que cualquiera, no importando dónde esté, tenga una mejor experiencia de usuario al acceder a la página, ¿verdad? CloudFront, pues como les digo, es la red de entrega de contenido, nos va a permitir hacer caché de la información y su costo de transferencia es más barato que si no lo utilizáramos, ¿verdad? Si nosotros tenemos, por ejemplo, archivos en S3 o tenemos un web server y utilizamos un load balancer enfrente de él, toda esa información que viaja de AWS hacia nosotros tiene un precio de 9 centavos de dólar por gigabyte, ¿verdad? Entonces, si estamos transfiriendo un terabyte, pagamos $90, ¿no? Si hacemos uso de CloudFront, no solo el contenido va a estar más cerca de los usuarios finales, sino que encima la transferencia cuesta menos. Cuesta $0.085 por gigabyte, que si transferimos ese mismo terabyte, significa que pagamos $85 nada más, ¿verdad? Ya es un ahorro de 5.5%, que lo vemos ahorita como poco, pero a mayor uso va a ser mucho más el ahorro, ¿verdad? Además de, como les digo, que al utilizar CloudFront está más cerca la información de nuestros usuarios, podemos hacer uso de SSL gratuito con ACM, los certificados de Certificate Manager de AWS, podemos mejorar los tiempos de respuesta haciendo uso de caché, y si nuestro servicio pues no es una página web, si tal vez es un API donde no tiene mucho sentido hacer caché, de igual forma la comunicación va a ser mucho más rápida porque toda la información viaja por el backbone de AWS, ¿verdad? Ya no estamos viajando, por ejemplo, desde aquí, desde Guatemala hasta Virginia, sino lo más seguro, llegamos a Miami y en Miami entramos a un POP de AWS, el cual nos va a redirigir por el backbone de AWS hasta Virginia. Entonces va a ser mucho más rápido que una comunicación directa. Es un beneficio de CloudFront y encima tenemos un ahorro en costos, ¿verdad? Entonces vale la pena utilizarlo. Direct Connect es otro servicio que nos permite establecer una conexión dedicada entre el centro de datos y AWS, pero está pensado más que todo para empresas bastante grandes, porque Direct Connect tiene otros costos asociados para su uso que la verdad no es para personas individuales o pequeñas empresas, ¿verdad? Tiene que ser algo que en realidad necesita de mucho ancho de banda o transferencia de datos constante y estabilidad de red, ¿verdad? El precio, si se dan cuenta, sí es sumamente barato. En lugar de estar pagando por transferencia de datos los $90 normal o los 85 con CloudFront, con Direct Connect pagamos solo $20, ¿verdad? Es un ahorro del 77, casi 78%. Pero esto va asociado a otros costos por los distintos servicios que se necesitan para que funcione Direct Connect, ¿verdad? Aparte de que necesitamos, ya sea conectarnos directamente con AWS o por medio de un partner que nos brinde este servicio, que casi siempre son los distintos ISPs de los diferentes países, ¿verdad? Este es en sí el servicio de Direct Connect. Y por último, los VPC endpoints. Los endpoints
Bueno, si se recordarán, la VPC pues es un segmento de la nube de AWS que nos lo dan exclusivamente para nosotros, donde nosotros podemos armar la red como nosotros queramos y ahí colocamos nuestros diferentes recursos, ¿sí? Pero muchas veces tenemos que hacer usos de otros servicios de AWS. Un ejemplo muy claro es S3, ¿verdad? Podemos estar subiendo archivos a S3 o descargando archivos de S3. Y regularmente el acceso a S3 se hace por los endpoints públicos, ¿verdad? Vamos hacia S3 utilizando una dirección de Internet que se resuelve a una IP pública. Eso va a significar, como ustedes ya saben, que si estamos subiendo archivos, está saliendo de AWS, aunque después vuelve a entrar a AWS, pero está saliendo de nuestra VPC y eso se nos va a cobrar, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer para ahorrar en ese caso? Pues hacer uso de los llamados VPC endpoints. Los VPC endpoints lo que van a crear es una interfaz dentro de nuestra VPC para que la comunicación ya no salga por Internet, sino se mantenga en la misma red de AWS. Esto lo hacemos o se hace uso de Private Link para recorrer la red de AWS y no Internet, ¿verdad? Hay dos tipos, hay los Gateway Endpoints para los servicios como Dynamo y S3 y los Interface Endpoints. Para nuestro caso, en ahorro de costos, no hay diferencia. Los dos nos van a servir, ¿verdad? La idea es que cuando tengamos que usar un servicio de AWS, cuya interacción se hace por medio de Internet, ya no lo hagamos por Internet, porque si estamos dentro de AWS, mejor hacemos un uso de un endpoint y la información viaja, llamémoslo así, local, ¿verdad? Entonces, al no salir Internet, ya no hay un costo por transferencia de datos, ¿verdad? El uso de los gateway endpoints o de los interface endpoints, pues tiene un pequeño costo que comparado con lo que nos ahorramos, no tiene significancia, ¿verdad? Estamos hablando que casi siempre es de 1 centavo por hora por el uso de los endpoints, por VPC. Si usamos un esquema altamente disponible, tendríamos que estar pagando 2 centavos la hora, ¿verdad? Por el endpoint. Al mes, eso se traduce en $14 por ahí, ¿verdad? Mientras que estábamos pagando los $90 y estamos subiendo 1 terabyte, ahora pagamos 14 y no salimos no salimos hacia internet, entonces encima es todavía más seguro, ¿verdad? Entonces, podemos hacer uso de los VPC endpoints. Hay para muchos servicios de AWS, creo que la última vez estaban hablando de más de 150 servicios que tenían endpoints, ¿verdad? Lo más común es pues es S3, Dynamo, pero está CloudWatch, está SSM, está EC2, hay un montón para los cuales tenemos que interactuar y que lo podemos hacer de una forma segura por los endpoints, ¿verdad? Si usamos endpoints, nos podemos olvidar de los NAT Gateway, nos podemos olvidar incluso del Internet Gateway, no necesitamos salir a Internet. Obviamente, dependiendo de las cargas de trabajo, puede ser que lo necesiten para otro motivo, pero podemos tener esas famosas subredes aisladas que no tienen acceso a Internet ni para afuera ni para adentro, ¿verdad? Entonces es bastante seguro. Por ahí vi que tenían un par de preguntas. Déjenme revisar. Muy bien. Sí, aquí tenemos una pregunta. Una es, ¿la velocidad de acceso de EFS es similar a los EBS? Bueno, recordando, EBS es almacenamiento de bloques, ¿verdad? Los volúmenes, regularmente los discos que se le ponen a las EC2, y EFS pues es un servicio de almacenamiento compartido, ¿verdad? Sería un NFS. Los EBS se nos da los IOPS en base a la cantidad de gigabytes que tenemos, ¿verdad? Casi siempre es 3 gigabytes, 3 IOPS por gigabyte. Si tenemos un disco de 100 gigas, vamos a tener 300 IOPS, más o menos por ahí. Mientras que con EFS también va amarrado a la cantidad de storage que tenemos, la cantidad de IOPS. Pero, ¿qué sucede? Con EBS, nosotros decimos quiero un disco de 100 gigas y nos da un disco de 100 gigas.
Con EFS el almacenamiento es elástico. Entonces, si yo tengo 1 MB de datos, pues solo tengo eso ocupado. No me van a cobrar 100 gigas, me van a cobrar 1 MB. Si tengo 500 gigas, pues entonces ya, me van a cobrar los 500 gigas y la cantidad de IOPS que me van a dar va a ser acorde a eso. Entonces, en pocas palabras, te diría, sí, son iguales. Pero, como EFS, el almacenamiento es elástico, si quieres tener la cantidad de IOPS que te dan 100 gigas, tenés que tener 100 gigas de almacenamiento, ¿verdad? ¿Cómo podemos saltarnos esa restricción? Pues EFS tiene dos modos. Tiene el modo burstable, que significa que puede de repente expandirse y hacer mayor uso, pero por default nos va a dar un porcentaje en base al almacenamiento, y está el modo provisional. En modo provisional, nosotros podemos venir y decir, bueno, no importa cuánto yo tenga de almacenamiento, 1 MB, 100 gigas, yo quiero que usted me dé al menos 200 IOPS. Y entonces pagamos por esos 200 IOPS, ¿verdad? Entonces ahí pues puedo tener mayor velocidad de acceso, aunque mi almacenamiento no sea muy grande, pero tengo que pagar esa diferencia, ¿verdad? Entonces están los dos modos. Podemos aprovisionar o usarlo en base a la cantidad que nos dé dependiendo del almacenamiento. ¿Sí? La otra pregunta es sobre Direct Connect en Guatemala. Pues no, lastimosamente todavía no tenemos ningún proveedor, no, ni Tigo, ni Claro, ni cualquier otro se ha puesto pilas, entonces seguimos sin Direct Connect. Pero es bueno que lo sepan por si están trabajando con alguna empresa extranjera donde posiblemente sí pueda haber el servicio, ¿no? Muy bien. Ya estamos en las últimas. No sé si tendremos unos últimos 5 minutos, Rafa. Sí, sí, sí. Ok. Entonces Sí. ya para cinco, sí, sí, ya para terminar, el bonus, ¿verdad? Un servicio que casi todos pasan de largo y que es muy bueno es Amazon Lightsail. Lightsail es una plataforma en la nube que nos permite provisionar servidores virtuales de almacenamiento y bases de datos e infraestructura de red a un precio bajo y predecible, ¿no? Entonces, este es un servicio donde podemos levantar EC2, por decirlo de algún modo, RDS, CloudFront, Load Balancer, pero la ventaja es que viene en paquetes donde nos dan todo lo necesario y podemos estar seguros de que vamos a pagar eso, ¿verdad? Los planes mensuales van desde solo $3.50 y ustedes ya pueden tener un sitio web corriendo en la nube, ¿verdad? Aparte de los famosos sitios estáticos de S3, que también es una excelente opción, aquí podrían tener corriendo PHP, su WordPress, Joomla, lo que necesiten, ¿verdad? Los planes de instancias los pueden ver aquí. Como les digo, es un paquete donde nos dan, por ejemplo, por $3.50, una EC2 o una instancia con 500 GB de RAM, un CPU, 20 GB de disco y lo que es muy importante, 1 TB de transferencia de datos. Entonces ya no se tienen que preocupar ni de eso, ¿verdad? Ustedes ya saben que con $3.50 su sitio web va a estar corriendo y pueden pasar hasta 1 TB de datos, ¿verdad? Y así hasta el más caro, que es, lo acaban de lanzar, son $160 mensuales, ahí ya se siente un poco más, pero estamos hablando de un servidor con 8 CPUs, 32 GB de RAM, 640 GB de disco y 3 TB de datos de transferencia, ¿verdad? Entonces es un gran servidor que podemos tener. Aquí podemos empezar a experimentar de una forma muy barata para sacar nuestros sitios web o cualquier tipo de aplicación que queremos. Aparte de las instancias, tenemos bases de datos
administradas, como si fuera RDS, ¿verdad? Base de datos donde ellos se encargan de hacer la mayoría de cosas, nosotros solo ponemos nuestros datos y estos empiezan desde $15 al mes, donde tenemos un servidor MySQL o PostgreSQL con 1 GB de RAM, un CPU, 40 GB de disco y 100 GB de transferencia, ¿verdad? Esta es la transferencia que puede haber hacia la base de datos. De 15 podemos llegar hasta $115 con 8 GB de RAM, 2 CPUs, 240 GB de disco y 200 GB de transferencia. Aparte de que podemos utilizar CDNs como CloudFront, embebidas en Lysel. Ahora sacaron containers, entonces podemos tener containers en Lysel y todo. Lo importante es que ya viene incluido, ¿verdad? Todo lo que ustedes ven acá por $3.05, no hay sorpresas de que me estoy pasando de tal cosa, aquí ya saben cuánto les va a salir al mes, ¿verdad? En sistemas operativos pueden usar Linux, pueden usar Windows, Windows del 2012 a 2019, el Linux tiene en Amazon Linux 1, 2, Ubuntu 20, 18, 16, Debian, FreeBSD, OpenSUSE, CentOS, y encima hay plantillas. Entonces ustedes pueden pedir su instancia, no solo con el sistema operativo, sino decirle, bueno, yo voy a correr WordPress. Entonces su instancia ya aparece con el sistema operativo puesto más WordPress. Pueden usar LAMP, pueden hacer uso de Node.js, pedirlo con Joomla, con Magento, con Mint, con Drupal, con Django, con Nginx, con Redmine, con Plesk, con cPanel. Entonces se ahorran el trabajo de estar instalando todo esto. Entonces, es muy económico. Yo se los recomiendo para montar ahí los primeros servicios, lo pueden hacer. Y si empiezan a crecer, lo pueden trasladar a la infraestructura de EC2 y RDS, ¿verdad? Para hacerlo un poco más personalizado a sus gustos. Simplemente se saca la imagen o se hace un export de la base de datos y se monta ya en los esquemas de EC2, RDS, balanceadores, autoscaling, etcétera, y nítido, ¿verdad? La migración es bastante transparente. Entonces, eso en sí era todo lo que teníamos para hoy. Si hay más dudas, las pueden disparar. Y si no, pues espero que más de algo les haya sorprendido, lo hayan apuntado y lo empiecen a aplicar desde ya para tener sus ahorros. Desde ya, muchas gracias. Buenísimo, Iván. Gracias. Y pues excelente la presentación. Yo creo que hay muchísimas oportunidades de ahorrar costos. Yo que trabajo en esto, me he dado cuenta que muchas de las empresas que están utilizando Amazon no están optimizando sus costos o tienen mucho trabajo por recorrer en optimización de costos. Entonces creo que es una oportunidad para todos los que utilizamos Amazon de conocer estas herramientas y empezar a implementarlas. ¿Cuál es el punto donde más has visto en tu experiencia, Iván, que vale la pena ahorrar costos? ¿O dónde es que típicamente las empresas no están tomando en cuenta? Siempre donde se consiguen mayores ahorros es en cómputo. En cómputo. Muchas empresas hacen uso de instancias EC2 no optimizadas, es decir, levantan servidores más grandes de lo que necesitan. Entonces, con Compute Optimizer pueden tener una idea rápida para saber cómo están y cambiar el tipo de instancia. También hacer uso del Instant Scheduler, porque muchas tienen ambientes de desarrollo de QA que no se utilizan en la noche o no se utilizan el fin de semana y se pueden programar para que se apaguen y con eso pues ya nos estamos ahorrando bastante, ¿verdad? Ese sería el principal